Go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Kevin Chetman, periodista venezolano radicado en España y que está haciendo un trabajo bastante interesante en el seguimiento del talento joven, no solo venezolano, sino un latinoamericano del baloncesto. ¿Cómo estás, Kevin? Un abrazo, Humberto. Muy bien, encantado por esta oportunidad y así es. No solo en Venezuela, sino creo que en Latinoamérica, el pool de talento siempre ha tenido sus destellos y creo que siempre han hecho falta esfuerzos para realzar o darle vitrina a ese talento. Venezuela más que todo, que es lo que tal vez nos incumbe, eh, han, han surgido grandísimos jugadores y creo que las bondades de la tecnología ahora nos permiten descubrir a muchos otros. Entonces, siempre es grato, ¿no? Empezar a ver proyectos o posibles prospectos desde temprana edad que van destilando su talento y tratar de hacerles seguimiento o ver cómo se terminan desarrollando, ¿no? Hacia un posible futuro profesional. Antes de meternos con el trabajo que vienes haciendo hace unos años con el Time Out, que es lo que la gente conoce de ti, yo quiero hablar un poco de tus inicios en el baloncesto, que quizás no se conocen tanto. Eh, Esa etapa como jugador que llegaste incluso a compartir con jugadores que ya se envía como profesional. ¿Cómo te inicias en el baloncesto? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Kevin en las canchas? Sí, viejo. Mi carrera creo que fue más corta de lo que yo creo que fue. Fue bastante gratificante. Empecé tarde en el baloncesto, debo decirlo. Empecé como con 12 o 13 años, si mal no recuerdo, por el empuje o las invitaciones constantes de uno de mis mejores amigos. Me empezó a llevar a las prácticas del colegio, donde yo estudié en el Atillo, en Caracas, bueno, a las afueras de Caracas. Y ahí empezó todo. Siempre mi primer amor o mis inicios en el deporte fueron con el fútbol. Y de hecho yo era arquero, era portero. Se me daba bastante bien. Estaba dentro de las consideraciones de las selecciones distritales y estatales. Pero llegó un momento en donde el fútbol tal vez no me llenaba del todo y empecé a descubrir el baloncesto a la par de que empecé a prestarle más atención también al baloncesto de la NBA. Casualmente, y lo tengo el recuerdo muy presente en mí, en esa misma época no solo estaba en Venezuela surgiendo Gravis Vázquez, sino también en el extranjero, en España, que es donde resido actualmente en concreto, Ricky Rubio. Y recuerdo bien seguirles o estar pendiente de las carreras de ambos desde temprana edad y me maravillaba no solo el talento de ambos, sino además por ejemplo, lo precoz de Ricky Rubio, debutando en ACB con 14 años y luego teniendo la carrera que ha tenido hasta ahora, ¿no? Entonces me enganché con el baloncesto, empecé los entrenamientos y desde allí creo que avancé relativamente rápido. Creo que a temprana edad gozaba ya con un tamaño más o menos considerable. Con 14 años me quedé midiendo lo que actualmente mido, que son 1,83 m. Y para la posición de base escolta, pues en Venezuela no estaba tan mal la cosa. Usualmente era de los más pequeños, si no el más pequeño de la cancha, pero se me daba bien porque tal vez tenía buen IQ, buen cerebro para jugar, tenía buen tiro exterior y del colegio me captó un entrenador que tiene muy rica historia dentro de las formativas nacionales, que es Marcelo Silva, venezolano, chileno y en ese momento dueño de una de las mejores academias del país. Me captó y dentro de esa camada donde yo entré, han estado o estaban jugadores que hoy en día pues son figuras en la Superliga, ¿no? Entonces, creo que dentro del poquito tiempo empecé a verle como el queso a la tostada, si lo podemos decir en criollo, y compartir cancha con jugadores como Héctor, Miki Díaz, venezolano colombiano, Juan Mejías, Danger Ortiz,
¿quién más recuerdo? Lisander Biurbina, que también lo llegué a ver no hace tanto tiempo en Bucaneros de La Guaira, me parece, y muchos otros más. Josman Liendo, tremendo base armador, fue selección cadetes de Venezuela en su época. Él era el segundo base de la camada de Michael Carrera y Anthony Pérez. Compitieron y estuvieron a un solo triunfo de clasificar del FIBA América U16 al Mundial Juvenil U17 de la FIBA. Entonces era en la región capital un equipo bastante competitivo que amalgamaba tal vez, bueno, un núcleo importante de los mejores talentos de esa camada, ¿no? De principios de los años 90, que soy yo. Y lamentablemente, bueno, tal vez lamentablemente por un lado y bien por otro lado, pues me di cuenta de que no tendría chance de llegar al baloncesto profesional. Empecé a entrenar con Panteras de Miranda, Fundación Alcance, allá en Cebucán, y empecé a ver que las brechas físicas que yo tenía, pues lamentablemente no me daban para yo pensar o que iba a llegar a la LPB o que tal vez iba a conseguir algún tipo de beca académico-deportiva en los Estados Unidos, que era algo que me pasó por la cabeza porque además estaba entendiendo cómo funcionaba el baloncesto en Venezuela, ¿no? Y que nuestros talentos siempre terminaban apuntando a Estados Unidos. Entonces me retiré temprano, con mucha cabeza fría, pero siempre quise estar como ligado al baloncesto porque sabía que algo más podía dar. Me gustaba mucho el deporte. Creo que, creo que tenía una escena en donde podía explotar incluso más, a pesar de la rica historia del baloncesto venezolano a lo largo de las décadas. Y de una cosa a la otra, esa fue, digamos, creo que el aliciente de por qué termino estudiando periodismo deportivo en la Universidad Católica Andrés Bello, donde me graduó, para enfocar el plan que yo tenía profesionalmente hablando hacia el baloncesto. Fundé un medio de comunicación que se llama el Time Out. Decidí ponerle, digamos, un nombre a lo que pueda ser mi marca de redes sociales porque era muy difícil para algunas personas pronunciar mi apellido, y quise buscar algo como más coloquial o un término de baloncesto que pudiese encajar y ser pronunciado de forma más fácil. Y bueno, el resto es historia. Kevin, ya hablas del timeout, lo creaste, comenzaste a hacer seguimiento y análisis del baloncesto venezolano en aquel momento, luego estuviste en aquel buen programa de radio con los amigos Darwin Silvera y Ricardo Macineira, Zona de Tres. ¿En qué momento pasas de analizar baloncesto? ¿En qué momento comienzas a pensar en la idea de que puedes ir un poquito más allá y comenzar a ayudar al talento? Así es. Fundo el timeout básicamente porque la tecnología iba empezando a tomar un auge distinto. Creo que el contenido multimedia estaba dándole una perspectiva distinta a lo que nosotros respecta a la cobertura del baloncesto. Y en Venezuela yo entendía que esa vitrina todavía no estaba del todo consolidada, especialmente desde el punto de vista del alcance de las redes sociales o de la penetración que tenía el baloncesto venezolano a través de las redes sociales. Y desde su fundación me empezó a ir muy bien. Recibí la llamada de un gran amigo, colega del periodismo de baloncesto, Reiner Isturriaga. A la postre fue jefe de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto, hoy en día también radicado fuera del país, para sumarme al staff de trabajo de Zona de Tres. En ese momento la pasamos genial, fue una de mis grandes experiencias laborales hasta ahora, porque teníamos un programa evidentemente de debate de baloncesto de trascendencia internacional. Nos escuchábamos además en la cable operadora DirecTV en más de 16 países de habla hispana, cosa que nos llenaba mucho orgullo porque teníamos cada semana oyentes de distintos rincones de Latinoamérica, y eso nos motivaba a no solo darle foco al baloncesto venezolano, sino ampliar un poco más el espectro, la cobertura de lo que hacíamos, ¿no? Eh, con esa grandiosa experiencia, con Darwin Silvera y luego Ricardo Maciñeiras, que también se terminó sumando, otro de mis buenos amigos en este mundo del baloncesto. eh, Creo que me empecé a dar cuenta que podría enfocar una de las cosas que más me llamaban la atención del baloncesto, que era el tema del scouting o de las formativas y el análisis o la evaluación de ese talento joven. En Venezuela siempre ha habido talento,
pero desde que ese talento empezó a salir en masa en la década de los 80, que va en consecuencia de lo que fue la primera gran gesta o el primer logro del baloncesto venezolano como deporte de conjunto a nivel internacional, que es la generación de los Hebreos de Portland, eh, pues independientemente de que muchos de esos jugadores que lograron una camada histórica pues terminaron teniendo una trascendencia increíble en los anales de la historia del baloncesto venezolano, pues también muchos jugadores se perdieron en el camino. Eh, ya podremos ahondar en las razones del por qué, pero mucho de eso tal vez empezaba por la ausencia de un buen escauteo, una buena evaluación de ese talento joven y, ¿cómo pudiésemos llamarlo? Asesoría, tal vez, encontrar esa palabra, asesoría de ese talento joven para saber guiarlo por un buen camino. Entonces, desde el punto de vista periodístico, empecé a darle foco a las actuaciones de los prospectos venezolanos en zona de tres y creo que dentro del buen feedback que había y por supuesto para la época de las buenas actuaciones que estaban teniendo muchos de nuestros prospectos venezolanos, pues pensé que había un nicho al cual atacar y darle vitrina. Hasta ahora, que bueno, que tal vez profesionalmente hablando me he dedicado a eso, no ha sido una decisión de la cual me arrepiento. O sea, creo que tal vez en Venezuela pude haber sido de los primeros que empezó a darle un buen enfoque al tema de la evaluación de talento y del seguimiento de ese talento desde el punto de vista periodístico, y eso me ha podido como diversificar o evolucionar el trabajo o el aporte que le puedo dar al baloncesto venezolano hacia lo que hoy en día hago. Que vamos a hablar ya más en detalle de ese trabajo, porque quien ve lo que hace el Time Out, que por cierto ya tiene un buen tiempo con la cuenta de Twitter suspendida, que tenías un buen grupo de seguidores ahí. Quien ve ese trabajo del Time Out, los videos, cree que a lo mejor se queda ahí, ¿no? Kevin monta videos de los jugadores venezolanos, de los jugadores latinos, con algunas de sus jugadas, lo que han hecho, pero se queda un poquito más allá y es lo que me interesa que quizás la gente conozca. Primero, ¿recuerdas cuál fue ese primer jugador que pudiste ayudar? ¿A dónde se fue? ¿Cómo es ese seguimiento que le haces al jugador desde que comienza a recopilar información de él hasta que pueda llegar a estar en una casa de estudio en Estados Unidos o jugando en Europa? Sí, Humberto. Curiosamente sí lo recuerdo. El primer jugador al cual ayudé y hasta el día de hoy considero un gran amigo es Adrián Espinosa. He hecho un poco para atrás la película para contarte cómo es que empiezo a entender que hay que hacer algo más. Estaba por razones profesionales viviendo en Estados Unidos y a la par aprovechando esa grandiosa oportunidad para realizar una cobertura un poco más amplia del baloncesto internacional para Zona de Tres. Zona de Tres estuvo acreditado toda una temporada, casi 2 temporadas en la NBA, y eso nos llevó a tener en el programa de radio a jugadores NBA de habla hispana, no necesariamente latinoamericanos, sino jugadores NBA que podían hablar en español. Recuerdo casos bastante curiosos, por ejemplo, en alguna oportunidad tuvimos a Kristaps Porzingis o a Mindaugas Kuzminskas, letón y lituano respectivamente, pero ambos desarrollados en España y por supuesto que hablan muy bien español. Y en ese momento empecé a estar muy pendiente, como vivía en Estados Unidos, de los jugadores que estaban a nivel de high school y que tal vez no tenían mucha visualización y sus carreras. Uno de ellos fue Adrián. Adrián estaba en franco ascenso hacia una posibilidad de jugar baloncesto colegial al más alto nivel en NCAA División 1 y por distintas razones lamentablemente no pudo alcanzar la elegibilidad en NCAA. Se encontró en un aprieto importante y como ya lo conocía y ya le había hecho seguimiento desde hacía tiempo a su carrera, teníamos un nivel de amistad, me comentó la situación que estaba pasando y me pidió ayuda, básicamente, me pidió asesoría, qué hacer. Eh, Creo que una de las cosas positivas de esta carrera como periodista de baloncesto es que me ha gozado la fortuna, mejor dicho,
de conocer muchas personas en el mundo del baloncesto en este continente y dentro de las posibilidades que habían para el momento, surgió una opción muy interesante para continuar el desarrollo de Adrián. Conocí a la gerencia de un equipo importante en Argentina que lamentablemente hoy vive horas bajas, pero en ese momento eran de los mejores, finalistas de, de, de competición internacional FIBA y todo, Estudiantes de Concordia, para poderle dar un empujón de acuerdo a lo que yo analizaba para la carrera de Adrián, que podría ser beneficioso para él. Y así fue como se terminó dando. Adrián fue firmado por este equipo, Estudiantes de Concordia, y ese fue el inicio, ¿no? De, de, de Kevin Shepman o del timeout, empezando a involucrarse un poco más o dejando a un lado el periodismo deportivo enfocado en baloncesto hacia algo que creo que me trae mucha más satisfacción que contar cualquier cosa que pueda estar pasando en el mundo del baloncesto. Creo que la trascendencia de ver a un jugador venezolano joven tomar un sendero de desarrollo evaluado y elegido acorde a su talento, a su biotipo, al estilo de juego que tiene y hacia las posibles vertientes que pueda ofrecer ese sendero de desarrollo calculado, pues me trae, sí, mucha más satisfacción que cualquier cosa que pueda existir dentro del periodismo deportivo de baloncesto. Entonces esos son los inicios, Humberto. Así fortuitamente empecé a estar pendiente, por supuesto, de muchos más jugadores, tratar de hacer contacto con los padres de estos prospectos y tratar de ver si estaban en buenos senderos de desarrollo, aconsejar a esos padres, aconsejar a esos prospectos sobre los siguientes pasos en sus respectivas carreras. Y eso desde 2017 hasta el día de hoy, creo que me ha traído a ayudar tal vez a 33 o 34 prospectos venezolanos. Tres de estos chicos, mujeres, chicas, que creo que me trae creo que mucho más felicidad por la complejidad de lo que respecta a ayudar a una prospecto en femenino. Ante la falta de estructuras de baloncesto formativo para chicas o simplemente oportunidades. Entonces, es un número importante al cual, al cual hacerle mención y que bueno, me invita a tener un compromiso mayor también con el baloncesto venezolano ante la grave crisis político-social que vivimos lamentablemente en el país, ¿no? Kevin, sí, volviendo al tema de Adrián, como ese primer caso, si tu ayuda a terminar ahí, cuando Adrián llegó a estudiante, estaría bien, pero tú incluso, no solo con Adrián, sino con los otros 32 que ya nombras, sigues detrás de los muchachos. Yo conversé hace poco con Fabrizio Pugliati, que ya tiene un par de años en Italia, y siempre me habla muy bien del apoyo que ha significado para él Kevin Shetman. Conversé con Cristina Piña, madre de Valeria Montero, jugadora que está ahorita, debutó la semana pasada en las canteras del Movistar Estudiante, y también me habla muy bien de Kevin Shetman y así infinidad de jugadores, ¿no? Ese seguimiento que haces más allá mira, te conseguí esta opción aquí, te conseguí esta opción allá, ¿cómo va ese trabajo con los muchachos? Es un trabajo sacrificado del día a día porque nadie me paga por hacer eso y tampoco busco ningún tipo de compensación económica, que tal vez sería una de las variables que la gente pensaría, oye, ¿y por qué haces esto? Eh, yo creo que lo hago es por mera pasión y de hecho el baloncesto, lo que me ata a este deporte ha sido mera pasión porque profesionalmente hablando, lo que paga mis cuentas mes a mes ni siquiera tiene que ver con baloncesto, ¿no? Entonces, el estar allí presente, creo que puede arrojar cierta garantía, no total, pero cierta garantía de que los senderos de desarrollo de estos chicos vayan a traer frutos. Eh, Todo depende, por supuesto, del proceso evaluativo previo, que si quieres ya hablaremos más adelante de qué es lo más idóneo para ese contexto en particular. Si hay un jugador o jugadora
que debe, según su estilo de juego, según su biotipo, según las oportunidades, incluso desde el punto de vista familiar que tenga, continuar su desarrollo amateur hacia tal vez un futuro colegial en los Estados Unidos o tal vez profesionalizar ese sendero de desarrollo porque puede tener la posibilidad de explotar ese talento más rápido. Por ejemplo, Fabricio Pugliati, que hablábamos brevemente de él, o una Valeria Montero. Entonces, el estar presente creo que le da mucha tranquilidad a los padres de estos chicos que se aferran tal vez a la palabra de uno y a la experticia que uno puede ofrecer para decirles que su bien más preciado, que son sus hijos, su descendencia, deben desprenderse de ese núcleo familiar y continuar su desarrollo fuera de las fronteras venezolanas, ¿no? Entonces, como existe ese compromiso de, mira, confía en mí, porque te digo que creo que eso es lo mejor para tu hijo o para tu hija, despréndete de ese vínculo familiar, entiende que tal vez el sacrificio de hoy puede ser el beneficio colectivo, no solo de prospecto como tal, sino de la familia, mañana eh, me da la obligación de tal vez por mero compromiso familiar y por cosas de mi personalidad, a seguir unido digamos, a estos caminos de desarrollo que toman estos chicos porque debes de alguna forma estar presente, no todos los futuros son certeros y no los caminos que hoy en día son un buen contexto, en unos años siguen siendo un buen contexto. Entonces, se ha creado cierta ambivalencia y rapport o feedback entre las familias y los chicos que puedo lograr ayudar para que digamos, esas barreras que puedan existir más bien dejen de estar y tengamos una relación de amistad o de confidente donde sean partícipes de la toma de decisiones para yo poder dar input o poderles ayudar, aconsejar sobre qué deben hacer ahora o qué es lo que les espera también. Kevin, eh, ya hablabas que el caso de Adrián fue quizás fortuito, había una relación de amistad con Adrián. Ahora ya, cuando hablas de 33 jugadores, ¿cómo es el trabajo ahora para sumar nuevas piezas a ese proceso de escauteo, de seguimiento y de posibilidad de ir a jugar afuera? El trabajo es, yo creo que arduo, pero gratificante. No lo hago solo, no pudiese, o sea, ni siquiera pensar en hacerlo solo si contamos que, bueno, que estoy a 8.000 kilómetros de distancia de Venezuela y a pesar de que la tecnología te permita acercarte, pues sencillamente no estás ahí. Hay que entender que desde el punto de vista de evaluación, lo que llaman lo que llaman el eye test o la prueba visual en inglés, yo creo que sigue siendo una de las cosas que es incomparables, ¿no? Dentro del punto de vista del scouting. Tienes que ver presencialmente a un prospecto para tú entender de qué va, ¿no? Y bueno, tengo un grupo importante, reducido, pero importante, de colaboradores que son grandes amigos míos y se han vuelto grandes amigos míos entre padres de familia, de prospectos que ya he ayudado, entrenadores, periodistas o simplemente fanáticos del baloncesto, que, que, que me echan una mano y tal vez son mis ojos y oídos dentro de Venezuela para empezar con el primer paso, que puede ser el de la detección de ese talento. Talento tal vez es una palabra que habría que desmenuzar, porque en Venezuela, tal vez a temprana edad, lo que pudiésemos considerar como un talento para el concierto internacional es un proyecto en desarrollo a largo plazo. Hay que entender esas realidades. El baloncesto venezolano formativo sigue estando a una distancia considerable, incluso dentro de Sudamérica, de lo que puedan ser nuestros rivales más directos, como lo son Brasil o Argentina. Entonces, si bien hemos logrado éxitos a nivel internacional en selección de mayores,
hoy en día tenemos una deuda importante de muchos años en categorías menores y que viendo las perspectivas luce difícil empezar a cambiarle la noción, ¿no? Entonces, esa detección del talento pasa más por la detección de una proyección más que el talento per se. Puede ser que tengamos entre manos un jugador que ya por biotipo a los 14 años sea muy llamativo, pero me he topado con infinidad de casos de que ese jugador de 14 años que puede estar, digamos, rondando los 2 metros de altura, lamentablemente esté crudo, crudo como el sushi, por así decirlo. Falta de fundamentos, no tenga ningún tipo de coaching o el coaching adecuado, sea un jugador que esté usado fuera de su posición, sea un jugador que ni siquiera tenga acceso a una cancha de baloncesto o a 3 comidas al día, porque tenemos que hablar con mucha seriedad de lo que es la realidad del baloncesto venezolano en este contexto país. Entonces, esa detección y la evaluación del contexto son el primer paso a taclear. Luego, posteriormente, dentro de la evaluación que podemos hacer los colaboradores que trabajan conmigo, mi persona, va una siguiente fase a- que deja a un lado lo de la detección y evaluación de ese posible talento, esa posible proyección de un prospecto, que es el contacto directo, el enlace con el núcleo familiar de este prospecto. Entonces, ahí empezamos a ahondar en cuáles son las condiciones de vida de este prospecto, eh, su contexto de crianza, entender un poco cuáles son los valores que se le han dado desde el punto de vista familiar, para darme una idea de qué cosas de la personalidad pueden o no pueden adaptarse a lo que yo pienso que puede ser un futuro en el extranjero, y así va. Entonces, paso uno, paso dos, por allí va la cosa. Paso tres, y es, yo creo que algo muy importante que todavía sigue adoleciendo en el baloncesto formativo venezolano, es la visualización del prospecto. Tenemos un check, que es el de la detección y evaluación de talento. Pasamos otro visto bueno con lo que son los enlaces o el contacto con el núcleo familiar. El paso 3 usualmente es el paso en donde encuentro más trabas, que es la visualización de ese prospecto. Yo tengo que de alguna forma verlo, y por estar tan lejos, el tema del video se hace fundamental, y el prospecto venezolano, o creo que el baloncesto formativo venezolano como tal, no entiende o no han terminado de calar que por los avances tecnológicos tiene que de alguna forma ser mostrado, porque no vale que tú en la cancha de barrio local metas 45 puntos si nadie te ve fuera de esa cancha de baloncesto local. Entonces, la cultura, que por cierto viene desde Estados Unidos, de visualizar o de grabar el talento de ese prospecto para darle showcase o vitrina, poco a poco ha empezado a calar, pero todavía adolece mucho dentro del baloncesto formativo. Y creo que ese es el paso número 3 en donde uno encuentra la mayoría de las trabas. ¿Cómo haces tú para mostrar a un posible proyecto de jugador a un club aquí en Europa o a una institución académica en Estados Unidos, cuando ese jugador no tiene video? No ha habido forma de que lo graben jugando baloncesto 5 contra 5 o incluso 3 contra 3, porque hay que hablar obviamente de la evolución del baloncesto venezolano y de esta nueva vertiente del deporte. Entonces, paso uno, paso dos, paso tres, se resume en eso. Luego, dependiendo de que si va encajando todo el perfil y encontramos, digamos, la noción de que ese talento debe surgir en el extranjero, ya pasa a un cuarto escalón, a un cuarto paso, en donde yo intento, como intermediario, hacer contacto con clubes en el extranjero o instituciones académicas en el extranjero, que yo vea acorde al sendero de desarrollo de este posible jugador o jugadora. Y luego vendría el paso, yo creo que desde tiempos recientes más complicado de dar, que es ver
cómo sacamos a ese jugador o jugadora de Venezuela en este contexto país tan difícil que ahora se le suma el COVID. Venezuela estando aislado prácticamente del continente desde el punto de vista aéreo y ahora con lo que todavía sigue siendo una situación global tan difícil de navegar semana a semana, termina siendo como un lastre adicional, el cual no se tiene en cuenta hasta que llega para intentarle buscar salida a los prospectos venezolanos, porque tenemos que empezar a usar la creatividad y entender que dentro de las realidades, incluso piensas en sacar un prospecto por tierra con todo lo peligroso que puede hacer eso en el contexto venezolano. No te digo desde el punto de vista de inseguridad solamente, sino desde el punto de vista de que simplemente no hay gasolina suficiente para cubrir todo un trayecto a nivel nacional que pueda sacar ese prospecto por la frontera colombiana y así tener conectividad con el sendero final. A ese nivel estamos hablando. Si pudiese resumirte todo este proceso complejo, te lo resumiría entonces así, en esos 5 pasos o 5 escalones. Ok, vamos a hablar de un tema en específico que yo no sé si es la atleta de menor edad que has ayudado, pero me llama la atención cómo, cómo llegaste a ver ese talento, cómo proyectaste, como tú le dices, la posibilidad de que ya se fuera a España. El caso de Valeria Montero, una muchachita de apenas 13 años ahorita, pero ya tiene más de un año en España. ¿Cómo fue ese seguimiento? Entiendo que ahí su entorno familiar ayudó bastante. Su mamá es jugadora de voleibol profesional, su papá también estuvo dedicado al deporte olímpico. En el caso de ella en específico, ¿qué te hizo ver que esa muchachita tan pequeña tenía la posibilidad de llegar afuera? Hago un seguimiento, Humberto, desde los nacionales U12, categoría mini, de lo que yo voy empezando a entender como los talentos relevantes de la camada y de allí, por supuesto, ese seguimiento va evolucionando dependiendo de cómo evolucionen estos jugadores a nivel físico, pero ya en lo que fue aquella época, había en la camada femenina de su edad, de la edad de Valeria, 2007, por cierto, como dos a cuatro talentos femeninos que ya venían destacando. Ella, por supuesto, llevó a su estado a la final del evento, del nacional de su categoría, el estado Lara, frente a Carabobo. Y ya tenía algún reporte de ella. Pero te cuento cómo llego a dar digamos, con el contacto inicial y o sea, es una de estas cosas que solo se explican en los tiempos de hoy en día. Eh, las redes sociales se han vuelto una herramienta tremenda y ya la familia había dado el paso de mudarse para España. Como tú bien dices, ella tiene un componente deportivo desde el punto de vista familiar importante, tanto a ella como a su hermano menor, que también se vislumbra como un prospecto interesante, por cierto, dentro de unos años. Ya se les venía inculcando el deporte de forma muy disciplinada por el bagaje de ambos padres, que por supuesto son atletas de ciclo olímpico y selección venezolana ambos. Entonces, doy con Valeria es meramente por un contacto de Instagram. Yo le había perdido la pista a que había sido de ella y por Instagram me topo con su perfil, me doy cuenta que está viviendo en España, concretamente ellos habían fijado residencia en el País Vasco y allí es cuando empiezo a hacer contacto con su madre, con Cristina, y empiezo a entender que, que dentro del esfuerzo familiar que ellos hicieron de mudarse para acá para buscarle una mejor vida a sus hijos, había tal vez una gran oportunidad de reubicar ese sendero de desarrollo que originalmente estaban teniendo para sus hijos, y sacarle provecho en lo que respecta a la carrera de Valeria, ¿no? A baloncesto. Habían llegado en primera instancia a una zona del país que, si bien tiene una gran cultura de baloncesto, en ese lugar en particular no había un club que tuviese nivel
Y bueno, dentro de mis contactos iniciales, por supuesto presentándome y contándoles quién era, no sabían, les explico que el talento de Valeria no es para que se esté desarrollando en donde está y que entendieran que si hacían un pequeño sacrificio en este momento, Valeria se iba a ver beneficiada a lo grande. Y bueno, empecé a dar con algunos enlaces que tengo con clubes importantes de España y logramos ubicarla en una de las mejores canteras de este país, que en femenino son por supuesto uno de los mejores equipos, el Movistar Estudiantes. Hasta ahora no se han arrepentido del paso, siempre han estado más que agradecidos conmigo y tengo la fortuna de decir que tanto Valeria, a pesar de que es una chipilina, como sus papás, se han convertido en buenos amigos, ¿no? Me ha dado mucha satisfacción ver que además no me he equivocado, porque Valeria a la llegada al club ya parece considerada una de las mejores prospectos del equipo. Tanto así, te doy una anécdota bastante divertida, Humberto. La base titular del equipo profesional del Movistar Estudiantes Femenino, Melissa Greter, que también es la base titular de la selección de Argentina, se le acerca en una práctica en el Magariños, en el complejo de desarrollo del Movistar Estudiantes a ella, porque el equipo profesional estaba sentado en la grada presenciando el entrenamiento de las chipilinas y le dijo que, obviamente asombrada con el talento, le preguntó que qué edad tenía Valeria. Entonces, pensemos en qué hubiese pasado, no solo si se hubiese quedado esta familia en donde estaba, se hubiese tal vez diluido el talento de Valeria, incluso hubiese perdido interés en el baloncesto. No sabemos, podemos hablar un montón de teorías, pero qué hubiese pasado si tal vez no hubiese la familia entendido que había que tomar un sacrificio importante y apostar por el futuro de sus hijos saliendo del país. Regresaríamos otra vez a los 5 pasos que te doy y yo tal vez estuviese en la traba de cómo sacar a Valeria de Venezuela, tan difícil que es, bueno, hemos andado en eso, ayudar un talento femenino de Latinoamérica, de Venezuela, y a esa edad, con todas las trabas que hemos hablado. Entonces, por ahí te puedo andar en lo que es el resumen de ese caso en particular. Hablar de un caso, otro caso específico, que quizás ahora se puede ver como un final no tan positivo, aunque sigue siendo un muchacho bastante joven. El año pasado, Baker Barrios llegó a España, de la oportunidad de ayudarlo a llegar a España, pero justo llegó. Yo recuerdo que conversé con él a principios de marzo y estaba muy entusiasmado con su llegada a su nuevo equipo, y ahí apareció todo el tema de la pandemia y prácticamente no pudo jugar. Baker ahora está en Venezuela, viendo qué hace con su situación actual, si puede jugar Superliga, que sea ahí. ¿Cómo es ese acompañamiento en ese caso cuando quizás las cosas por razones incluso externas no se dan como se esperaba? Sí, lamentablemente la situación de Baker cambió de un día para otro por este contexto COVID, ¿no? Que lamentablemente afectó muchísimo al club en donde llegó en primera instancia desde el punto de vista económico y tuvieron que apartar o cortar a los jugadores extranjeros que tenían y cerrar la residencia del equipo para abaratar los gastos que tenían. Se retiraron los sponsors de ese equipo, según me comentaban desde la gerencia, y tuvieron que tomar decisiones difíciles, entre esas, eh, pues bueno, desprenderse de Baker y de la gran inversión que habían hecho en traerlo, ¿no? Eh, Pasa que hay cosas que no puedes predecir, ¿no? Como esta, como la trascendencia del COVID y cómo ha frenado en muchísimos países todavía la práctica del baloncesto en distintos niveles. Ni siquiera te estoy hablando a nivel profesional, baloncesto formativo también. Hay países en donde hasta el son de hoy, empezando por supuesto en lo que fueron los primeros meses del 2020, todavía no ha existido ni un juego oficial de baloncesto formativo. O sea, estamos hablando de que ya vamos a cumplir un año en algunos países de Latinoamérica en donde no hemos tenido ni un solo juego oficial de baloncesto formativo. Eso es una cosa complicadísima de entender y además las consecuencias que eso puede generar, porque un año perdido de desarrollo de baloncesto formativo, imagínate lo que le pudiese hacer a la posible proyección de un prospecto, ¿no?
Pero es eso, hay cosas impredecibles que lamentablemente tenemos que atajar al momento y me da mucho pesar por el caso de Baker, porque fue víctima de unas circunstancias que no podíamos controlar y creo que, bueno, hoy en día, dentro de todo, a pesar de lo que ha pasado, surge en Venezuela una especie de luz al final del túnel con la muy buena organización, hay que decirlo, de esta iniciativa de baloncesto profesional venezolano, lo que es ahora la Superliga, el máximo circuito rentado del país, en donde hay baloncesto garantizado dentro de un contexto controlado, especialmente que pueda prevenir lo que es esta situación mundial o aislar de cierto modo esta situación que vivimos a nivel mundial y reorientar, si podemos decir de esa forma, el desarrollo de un prospecto como Baker, que también es muy, muy interesante a futuro y ya ha sido parte además del programa de selecciones juveniles de Venezuela. Entonces, da pesar de que tal vez la idea de desarrollo que había para un prospecto en primera instancia y que lucía muy promisoria, de desarrollarse en lo que puede ser el mejor país del mundo para desarrollarse a nivel de baloncesto fuera de lo que piensa el venezolano, que es Estados Unidos, a veces, tal vez termina siendo mucho más fructífero desarrollarse en España por todas las bondades que ofrece la adaptabilidad cultural, el tema del idioma y que por supuesto hay una estructura muy robusta de baloncesto de distintas categorías en España, pero lamentablemente a veces no pasa como uno piensa, ¿no? Creo que el futuro de Baker igual va a ser muy, muy promisorio y si bien, así como en su caso, se encontró con una traba en el camino, todavía sigue siendo un chico muy, muy joven. Creo que ya cumplió los 19 años o todavía debe tener 18 para cumplir 19 y toda una vida por delante en el baloncesto. Kevin, ya tocabas ahí un poco el tema de la Superliga. Sé que a pesar de la distancia, estuviste en la medida de lo posible pendiente de ese primer torneo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste las figuras jóvenes que tuvieron la oportunidad que quizás no tenían en la LPB? ¿Qué expectativas te da esta segunda edición de la Superliga? Yo lo veo desde el punto de vista del vaso medio lleno. Siempre trato de ser así, de hecho, con todo en mi vida. Se aplaude el esfuerzo y a nivel organizativo el sacrificio que está haciendo la Federación Venezolana de Baloncesto, el gobierno nacional, por rescatar el baloncesto rentado en Venezuela, por darle un contexto controlado en el cual se pueda desenvolver entendiendo todas las situaciones que tenemos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en otras ligas del mundo, incluso aquí en España, tenemos que improvisar. O sea, vemos, por ejemplo, cómo el COVID arrecia una semana, hay un contagio dentro de un equipo, se contagian 3, luego se contagian 6, se tiene que cancelar 1, 2, 3 partidos y se tiene que reorganizar todo un calendario. Entonces, con este contexto de improvisación, lo que está pasando en Venezuela debe realzarse y debe digamos, servir de ejemplo para otras situaciones en otros países, ¿no? Ha surgido la interesante oportunidad, para seguir en la consonancia de ver el vaso medio lleno, de que la cantidad de equipos y de ausencia de jugadores importados, de jugadores extranjeros, le ha dado la oportunidad a muchos chicos jóvenes de tener primeras experiencias o por fin oportunidades de jugar y de demostrar el talento que han tenido, a pesar de que tal vez no sean tan jóvenes, a nivel profesional en Venezuela. La LPB nunca fue una liga o un circuito que, que le diera la oportunidad al talento joven. Los equipos o las gerencias de los equipos y los staff técnicos de los equipos LPB no miraban al talento joven por la misma idea que había en la liga de ser una liga espectáculo, más para el fanático que para pensar verdaderamente en el desarrollo del baloncesto venezolano y la Superliga, según lo que entiendo,
ha podido capitalizar en lo que para muchos es un aspecto negativo y convertirlo en algo positivo. La Superliga me parece digamos, un contexto ideal para ver ese talento que tal vez por X o Y no ha podido salir de Venezuela a desarrollarse en otra índole y verlo a un nivel profesional más que decente para intentar dilucidar si hay talento de proyección a futuro a nivel profesional o ir en la misma línea de encontrar talentos que puedan servir para el programa de selecciones nacionales, incluso la de mayores, ¿no? Entonces hemos visto casos en la Superliga de jugadores que han estado completamente fuera del radar, sea por falta de oportunidades, sea por que los contextos de estos jugadores lamentablemente no les brindaba para poder dedicarse al baloncesto a tiempo completo porque tenían que trabajar, porque tenían que ganarse la vida en Venezuela o lo que sea, y ver casos como los de Ángelo Cisneros, ver casos como los de Raymond Rada, ver casos como los de Ali Mata, o tal vez este nombre que, bueno, que ya ha entrado a la palestra desde que Cocodrilos de Caracas lo pudiera captar en un torneo 3x3 organizado por la misma organización, ¿no? Pero hablar de Garly Sojo también. Creo que siempre hay que ver que dentro de un contexto puede haber una oportunidad más y hay que realzar eso. Entonces, ¿qué espero yo de esta segunda edición de la Superliga? Más allá de ver cómo se acoplan nuevos equipos o nuevas franquicias al baloncesto rentado profesional, tal vez por un lado ver que el nivel de la liga no es el mejor, por supuesto es un drop-off o una caída respecto a lo que era, por ejemplo, la LPB en tiempos recientes, sin hablar de otra cosa, ver cómo dentro de estas nuevas franquicias que van entrando, que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el número de equipos que van a estar confirmados para esta nueva edición de la Superliga, entender que van a abrirse de 15 a 18 o 20 nuevos cupos para jugadores dentro de estos equipos nuevos y que por supuesto va a haber un influx o una nueva entrada de talento joven venezolano que no tenía oportunidad de jugar y de que tal vez dentro de un contexto distinto, hablemos por supuesto de lo que fue la LPB hasta tiempos recientes, ni por chiste pensarían que iban a poder jugar profesional en Venezuela. Entonces, yo pienso que hay que rescatar esto o hacer más énfasis en esto, porque dentro de la desidia puede haber una oportunidad. Kevin, ya para terminar, comentabas al principio esa deuda que se tiene en el baloncesto menor. Venezuela tiene ya varios años, muchos años sin obtener resultados positivos en categorías menores. En general, ¿cómo es la situación actual del baloncesto formativo en Venezuela? Grave. Hay que decirlo con todas sus letras. El baloncesto formativo en Venezuela está en horas bajas. Mucho hay que decir, pero no vale la pena andar en eso, de cómo el contexto país lamentablemente no deja cambiar esa realidad, más bien lo sigue hundiendo aún más. Pero no veo o no puedo proyectar un cambio para positivo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y entendiendo esa cruda realidad, por eso mi compromiso, así como el de tanta gente que está trabajando en pro del baloncesto venezolano, tiene que ser mayor. Hay que tratar de ir por los caminos verdes, si lo podemos decir en criollo, y darle la vuelta a lo difícil que es intentar trabajar en el día a día en pro de formar jugadores de baloncesto contra todas estas difíciles realidades para tratar de, sí, vamos a decirlo así, de salvar al baloncesto venezolano a futuro. Es difícil montar torneos, tenemos obviamente una ausencia de recursos y de voluntad para poder volver a los tiempos de otrora, en donde
los juegos nacionales, los juegos juveniles eran, yo creo que, bueno, relevantes y hasta en prensa o en televisión se cubrían. Y entender que vienen unas épocas aún más duras, ¿no? Entonces, cuando tú sopesas que hay jugadores que no van a practicar baloncesto cuando en su casa no tienen qué comer, cuando regresan del entrenamiento o de los partidos, o no tienen agua corriente para poder ducharse, tú empiezas a no desanimarte, pero a preocuparte mucho más. Y por eso creo que tenemos que hablar de una realidad así de cruda para reorientar esfuerzos e intensificarlos. Eh, no quisiera ser más alarmista, pero creo que hay que entender que el futuro es gris y si queremos que el baloncesto venezolano pueda mantener el status quo al cual nos ha venido acostumbrado a estar, que es el de en selección mayor ser un animador continental, de meternos en la palestra a nivel FIBA, ganar títulos, competir por clasificar y jugar mundiales, o por qué no, como vivimos hace pocos años, competir en unos Juegos Olímpicos, hay que entender que para poder garantizar generaciones a futuro, tiene que venir un esfuerzo mancomunado de muchísimas personas, entre los que están gobierno nacional, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, equipos profesionales que muy poco han hecho, debo decir, desde hace muchos años por trabajar el baloncesto menor, y ese esfuerzo mancomunado que apunte o que pueda proyectar eh, una idea consonante de desarrollo del baloncesto venezolano. No es trabajo de uno, ni de dos, ni de 10, ni de 50. Es entender una realidad bastante difícil y tratar de hacer un esfuerzo mancomunado en pro de eso. Esa creo que puede ser la palabra que le dé un buen balance a lo que es el baloncesto formativo nacional, Humberto. Está en una situación grave y no parece que vaya a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo. Kevin, muchísimas gracias en verdad por tu tiempo. Además de la grata conversación, me parece, siempre lo he comentado con el amigo en común que tenemos, Fran Bastías de Se Habla Vázquez, que es importante que la gente conozca ese trabajo de Hormiguita y que ya no es tan pequeño, 33, ese es un número que es importante recalcar, de ese trabajo que la gente no conoce que vienes haciendo desde hace un buen tiempo. Agradecido por la oportunidad, Humberto. Un placer conversar contigo. Además de que quede tal vez un registro de cuál puede ser el balance de las formativas venezolanas, más allá de hablar de prospectos en particular, entender que tiene que hacerse mucho más y que ese esfuerzo mancomunado que pueda existir, ojalá más temprano que tarde ocurra, ¿no? Porque el baloncesto venezolano es un deporte que nos ha dado y nos sigue dando muchas alegrías, pero como todo, es cuestión de contextos y para seguir alargando esta época de éxitos hay que empezar a trabajar con mucho tiempo de antelación y eso es algo que muchos gentes que están involucrados en este deporte tienen que entender. Agradecido, Humberto, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Kevin. Gracias a los que nos acompañaron hasta acá. Nos vemos en una próxima edición de Pantalla Deportiva Podcast. Chao.